Titulares del día. La Organización de Estados Americanos informó que 111.000 venezolanos retornaron a su país desde Colombia y Brasil debido al coronavirus. La Organización de Estados Americanos reveló este miércoles que, según cifras oficiales, unos 111.000 venezolanos han retornado a su país desde Colombia y Brasil debido a la pandemia. A la fecha, se han registrado aproximadamente 105.000 retornos desde Colombia y 6.000 desde Brasil, según cifras oficiales, señaló el informe Situación de los venezolanos que han retornado y buscan regresar a su país con el contexto del coronavirus, difundidos en Washington. El documento repasa la crisis migratoria venezolana con más de 5.1 millones de personas que han abandonado ese país desde el 2015 y cómo la pandemia del coronavirus ha incrementado las dificultades que enfrentan en los lugares de acogida a raíz de las medidas de confinamiento para evitar la propagación del virus. La informalidad económica es una de las principales características de la población de migrantes y refugiados en la región, teniendo una tasa superior de quienes participan y viven en la economía informal con relación a aquellos que forman parte de la economía formal, puntualizó el estudio. La OEA detalló que como resultado de la informalidad económica, las fuentes de ingresos de estas personas han sido sustancialmente afectadas, generando que miles de familias de migrantes y refugiados venezolanos hayan sido desalojados, quedando sin un lugar donde vivir y donde pasar el confinamiento. A esto se le suma que muchos por lo general no cuentan con acceso a los sistemas de salud debido a su condición de irregularidad. Un militar de la Operación Aurora confesó que abandonó la Fuerza Armada cuando vio a colectivos chavistas detener gente y dar órdenes a los generales. En diálogo con una agencia de noticias, el sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional, Darwin Enrique Balaguer Ruiz, habló de las decisiones que tomó desde que reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Hay cierta ingenuidad en él, uno le cree cuando habla de las decisiones que tomó desde que decidió reconocer a Juan Guaidó, como lo hicieron cientos de militares que cruzaron la frontera aquel 23 de febrero del 2019. Él prestaba servicio en la primera compañía del destacamento 212 en San Antonio del Táchira. Él es el sargento mayor de tercera de la Guardia Nacional, Darwin Enrique Balaguer, uno de los militares participantes en el asalto del 513 Batallón de Infantería Selva, Mariano Montilla, ubicado en el sector Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar. En una entrevista exclusiva con un medio de noticias, reveló: cuando se pierde la libertad es que se sabe la importancia que tiene para uno y para la familia. Confiesa que hay muchísimos militares activos. En estos 6 meses que estuvo en Caracas, logró hablar con ellos, incluso funcionarios del DGCIM, cuyo descontento es absoluto. El 90 o 95% de la Fuerza Armada está en contra del régimen, solo que por amenazas o miedo se mantienen ahí. Es la cúpula militar la que sostiene al gobierno, los generales de alto rango. Si toda la tropa y oficiales medio y bajo rango dan un paso al frente, sé que el gobierno de Venezuela no durará mucho tiempo. Es lo que podría llamarse un hombre privilegiado, porque después de haber pasado a Cúcuta, de ir a los campamentos de fuerza de tarea, de aventurarse en la Operación Aurora, salió con el fémur partido, de caer en manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, de conseguir que lo operaran en el Hospital Militar de Caracas, justo antes de perder la pierna, fugarse del hospital y huir hacia territorio colombiano. Hoy está casi recuperado totalmente. Dice que ese febrero del 2019, cuando reconocieron a Juan Guaidó, fueron días de alegría porque se sumaron muchos militares. Reconoce que a pesar de que también aprovecharon muchos militares retirados o que habían sido sacados de la Fuerza Armada por indisciplina o delitos, confiesa que apoyó al gobierno interino porque vio una oportunidad de cambio en Venezuela. Cuando le preguntaron por qué no estaba satisfecho en la Fuerza Armada, responde que siempre trabajó en zona con frontera. No va a decir que no fue un santo o que nunca agarró plata, porque eso es muy común en la frontera, pero vio muchas injusticias. Relató lo ocurrido ese 23 de febrero del 2019. Vio grupos armados paramilitares, mal llamados colectivos, someter a las personas, las amedrentaban. Ellos mismos las detenían y las llevaban al comando, y los militares teníamos que hacer lo que ellos dijeran, a sabiendas de los oficiales superiores de nosotros. La Unión Europea amenazó con iniciar acciones legales contra el Reino Unido si no retira la polémica ley sobre el Brexit. La Unión Europea advirtió este jueves al Reino Unido que iniciará acciones legales si no retira la ley que modifica de manera unilateral el acuerdo del Brexit. Londres, sin embargo, aclaró que mantendrá su postura, lo que mantiene elevadas las tensiones entre ambas partes a medida que se acerca la fecha límite para llegar a un acuerdo sobre su futuro comercial tras el divorcio. Tras una reunión de crisis en Londres, Maroš Šefčovič, presidente del Ejecutivo Comunitario responsable de vigilar el cumplimiento del acuerdo del Brexit, explicó: el acuerdo de retirada contiene una serie de mecanismos y recursos legales para hacer frente a las violaciones de las obligaciones legales contenidas en el texto. La Unión Europea no será tímida en su uso. También dejó claro que a la Comisión Europea no le temblará el pulso a la hora de tomar medidas legales. Ante esta situación, la Comisión Europea le dio a Londres plazo hasta fines de septiembre para retirar su proyecto de ley. Además, indicó que la iniciativa ha dañado seriamente la confianza entre la Unión Europea y el Reino Unido.
Ahora depende del gobierno del Reino Unido restablecer esa confianza. Un documento interno de la Comisión de la Unión Europea, al que tuvo acceso el Financial Times, advierte, incluso solo presentar el proyecto de ley, Gran Bretaña estaba en violación de la obligación de buena fe consagrada en su tratado del Brexit. Ese texto repasa las alternativas de acción de Bruselas en virtud del tratado. Entre ellas está la posibilidad de llevar al país ante el Tribunal de Justicia Europeo o iniciar un proceso de arbitraje. Ambas podrían terminar en la imposición de multas. El negociador, jefe de la Unión Europea, Michael Barnier, advirtió que la negociación comercial con el Reino Unido sigue estancada, pero reafirmó que el bloque está comprometido con alcanzar un acuerdo, pese a la creciente tensión entre ambas partes. Nadie debería subestimar las consecuencias prácticas, económicas y sociales de una ruptura sin acuerdo, remarcó Barnier, al término de la octava ronda de negociaciones en Londres que no lograron ningún resultado. El gobierno del Reino Unido, por su parte, afirmó que no retirará el proyecto. El ministro de Gabinete y número 2 del gobierno británico, Michael Gove, indicó en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica que el Ejecutivo no puede aceptar ni aceptará la petición de Bruselas en torno al proyecto de ley sobre mercado interno. Estados Unidos sancionó a 4 personas vinculadas al gobierno ruso por tratar de interferir en las elecciones presidenciales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra 4 personas vinculadas al gobierno de Rusia por tratar de interferir en las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre. Uno de los sancionados es el político ucraniano Andriy Derkach, quien se encontró en el 2019 con Rudy Giuliani, abogado de Donald Trump, y en mayo pasado publicó grabaciones manipuladas que pretendían implicar en actos de corrupción al candidato demócrata Joe Biden. Derkach ha sido un activo agente ruso por más de una década y es cómplice de intentar influir en la próxima elección presidencial, indicó en un comunicado el Departamento del Tesoro. El gobierno estadounidense lo acusa de estar involucrado en una interferencia extranjera para tratar de socavar las elecciones presidenciales del 2020 en Estados Unidos. Esta operación clandestina, dirigida por Rusia para influenciar la opinión de los electores estadounidenses, iba a terminar el día de la votación, estimó el jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo en otro comunicado. Derkach, miembro del Parlamento ucraniano, también mantuvo un estrecho contacto con los servicios de inteligencia rusos, añadió el Departamento del Tesoro. Queremos enviar una clara advertencia a Moscú y a sus agentes de que estas actividades no serán toleradas, advirtió el departamento. Andriy Derkach se había reunido a finales del 2019 con Giuliani en la primera línea de un esfuerzo por probar presuntos actos de corrupción perpetrados por Joe Biden y su hijo Hunter en relación con Ucrania. El parlamentario ucraniano publicó en mayo grabaciones editadas de conversaciones telefónicas en el 2016 entre el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el entonces presidente ucraniano, Petro Poroshenko. El objetivo de estas cintas era supuestamente demostrar actos de corrupción por parte del demócrata. Microsoft reveló que Rusia, China e Irán lanzaron ciberataques contra las campañas presidenciales de Donald Trump y Joe Biden. Microsoft reveló este jueves que a menos de 2 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, grupos de hackers que trabajan para Rusia, China e Irán han intentado lanzar ciberataques contra las campañas de Donald Trump y Joe Biden. Así lo anunció el vicepresidente corporativo de seguridad de la compañía, Tom Burt, quien indicó en un comunicado que la actividad deja en claro que los esfuerzos de grupos extranjeros se han incrementado. Vamos a continuar defendiendo nuestra democracia de estos ataques, notificando de estas actividades a los clientes impactados. En concreto, Burt indicó que se detectaron actividades de 3 organizaciones distintas: Strotium, que opera desde Rusia, Zirconium, que lo hace desde China, y Phosphorus, desde Irán. Strotium indicó que ha atacado a más de 200 organizaciones, incluyendo campañas políticas, grupos de activismo, partidos y consultores de partidos. Zirconium atacó individuos de alto perfil vinculados a las elecciones, incluyendo algunos vinculados a la campaña de Joe Biden y líderes de la comunidad de relaciones exteriores. Y Phosphorus ha continuado atacando las cuentas personales de personas vinculadas a la campaña presidencial de Donald Trump. El documento indica a su vez que las actividades son consistentes con patrones de ataques previstos. No solo apuntan a los candidatos y su personal de campaña, sino también a aquellos que consultan sobre asuntos claves, y agrega: esto resalta la necesidad de que las personas y organizaciones involucradas en el proceso político usen herramientas gratis o de bajo costo para protegerse a medida que se acercan las elecciones. Coronavirus. Un estudio reveló el momento en que los pacientes adquieren los anticuerpos.
con un fenómeno tan grande como el nuevo coronavirus, para el cual los seres humanos no tienen inmunidad natural ni vacuna y se contagia tan intensamente que ha causado una pandemia, la ciencia debió comenzar prácticamente desde cero para poder esclarecer el panorama. En ese sentido, un estudio realizado por el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, España, con el objetivo de esclarecer cuándo es el momento exacto para que un paciente con coronavirus adquiere los anticuerpos, reveló que la mitad de los pacientes desarrollan anticuerpos anticoronavirus en los primeros días de la infección. Para llevar a cabo la investigación, los profesionales estudiaron a 153 pacientes con sospecha de infección por coronavirus, con el objetivo de estudiar el desarrollo de anticuerpos anticoronavirus. El análisis del suero analizado fue 2 días después de la reacción del test. La respuesta del cuerpo humano a una infección se desarrolla en 2 partes. Primero, una respuesta inmune innata que libera sustancias químicas y glóbulos blancos que luchan contra el virus y lo destruyen. El segundo es una respuesta inmune adaptiva que, junto con otros efectos, produce anticuerpos dirigidos que pueden adherirse a un virus y detenerlos. Si este último es lo